Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente nos reencontramos aquí dentro de este magnífico programa que es Radio TV con tu visita favorita, por supuesto que sí. Para nosotros siempre es un gusto inmenso. Quiero mandarles saludos a Analía Rosso, a Mabel Betiol, a María Isabel, a Adriana, a Adri Di Pinto, ahí de Petris también, que ha venido por aquí. Bueno, a tanta gente, Carlitos, Mariela, por supuesto, tanta gente que se suman y que nos acompañan ya en esta segunda temporada de tu visita favorita. Y claro que sí, realmente para el maestro Diego Hernán González, como para mí, es un disfrute los miércoles venir, sentarnos en este hermoso estudio que prepara Gustavo con toda su gente y Patricia en la dirección de controles y demás, y Gustavo Caroni con su productora y dispone de este living tan bello para que podamos encontrarnos con aquellos y aquellas referentes de nuestra ciudad, del pasado, del presente, del futuro de Villa María, y por supuesto conversar y recorrer así, a través de su trayectoria, lo que es nuestra sociedad y nuestra ciudad. No voy a dar más vueltas en el asunto, hoy tenemos mucho para hablar porque es una persona, nuestra invitada de hoy es una persona que tiene mucho contenido en su ser, estudió muchísimo, está al frente de una editorial independiente, es escritora, es doctora en letras, también algo que a mí es una debilidad para mí cuando sé que alguien es doctor o doctora en letras, no sé, es como que quiero estrujarle todo el conocimiento que tengan para poder seguir aprendiendo, ¿verdad? Eso es maravilloso. ¿A quién me refiero? Me refiero a la doctora Virginia Ventura. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, muy bien, muy bien, muy bien recibida acá, muy cómoda. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, es muy valorable el reconocimiento porque es un lujo que estar acá en este programa. Muchísimas gracias, el lujo es nuestro de tenerte a vos, porque ustedes saben, querida audiencia, después los vamos a mostrar bien, yo voy a ir anticipando un poquito, este es uno de los libros que hoy nos comparte y trae Virginia, eh, bueno, escritos por ella, por supuesto, ¿no? Además vamos a hablar también, por supuesto, de lo que compone la parte de la bibliografía de la editorial apócrifa, pero bueno, hoy estamos con los que escribió ella. Este es uno de ellos, que este es el último, que es preciosísimo, y que ya vamos a introducirnos en ellos. Ahora, eh, como me gusta a mí empezar, hay que empezar por el principio, ¿verdad? Contanos un poquito cómo llega esta inquietud a vos de las letras, de la palabra, de escribir, de estar al frente de una editorial después, de ser doctora en letras, ¿no? Bueno, es uno de mis hiperintereses, la literatura. No sé bien cuándo llega a mi vida. Bueno, yo soy autista y cuando una de las características es que por ahí tenemos intereses particulares, donde nos fijamos mucho nuestra atención y curiosamente en la mayoría de los casos, no en todos, no tienen nada que ver con los intereses familiares. Entonces, creo que mi interés llega por querer descifrar lo que había escondido en las letras, o sea, mi recuerdo de muy pequeña, de 3, 4 años, es estar intentando descifrar qué dicen las palabras que están escritas ahí, cómo se hace para leerlas. Y bueno, y di con un manual de lectura de Santillana, de que se llama Tobogán 1, que era con el que había estudiado mi hermana en primer grado de la primaria. Mirá. Y en ese manual estaba. Es un manual muy didáctico, en el método antiguo con el que se enseñaba mame mi momú, pape pi Sí. popú. Y nada, lo entendí. Y para mí el manual me explicó, tenía muchas imágenes. eh, lo tengo en mi poder hoy en día, lo adoro. No tiene ningún contenido interesante. Bueno, yo me dedico a la alfabetización, entonces para mí sí es interesante, pero no tiene ningún contenido en sí mismo interesante, ningún cuento, ninguna cosa. Era un manual muy práctico, muy Claro. para aprender a leer y escribir. Y creo que a partir de ahí fue como el desafío de querer leer más y querer leer libros más largos. Y, me- y
recuerdo que mi mamá me compraba muchos cuentos. Fue como de toda la vida, pero en una familia que mi papá es ingeniero químico y mi mamá es profesora de biología. Entonces es como que era leer cualquier cosa en un punto. Y leía los libros de biología de mi mamá. Mi papá tenía muchos libros de aviones, yo me entero charlando con él de grande, me fascinan los aviones. Y leer los libros de aviones, de cómo funcionaban los aviones, cómo se habían creado los aviones. Y él los tenía porque quería ser, de chiquito quería ser piloto. Entonces ese interés sí me quedó, tengo una fascinación muy grande por los aviones, eh, pero bueno, nada, no me dediqué a eso, ni me hubiera Claro. dedicado a eso, mucho menos, pero sí como las historias de aviadores. En un momento leía muchas historias de aviadores, pero sobre todo lo que llegó a mí con mucha fuerza fue el terror. Ah, mirá. Primero cuando ahí fue cuando me enamoré plenamente y de la literatura llegó a mí llegaba la literatura de terror, primero el cuento popular tradicional y después llegó Horacio Quiroga, El almohadón de plumas. Me acuerdo que no sé, era una fotocopia que había en mi casa de mi hermana. Mi hermana es 8 años mayor que yo, o sea que me llegaban cosas como de que no eran para mi edad, claramente. Claro. Y recuerdo que leí ese cuento y quedé fascinada y después, a los 10 años, eh, yo era muy asidua de ir a fogones donde se contaban historias de terror. Teníamos una quinta en el barrio de Talamuchita, que en ese momento era bastante descampado. Y bueno, juntábamos todos los chicos del barrio y hacíamos fogones a la noche y se contaban historias de terror. Era como mi lugar en el mundo porque era el único, los veranos en la quinta eran los únicos momentos donde yo podía compartir con chicos. O sea, normalmente me excluían y mucho, mis compañeros de colegio yo no me llevaba con ninguno, no encajaba con ninguno, pero ahí en esos fogones con las historias de terror, mi hiperinterés y todo, enganchaba. Y bueno, y empezó el cuento popular, las historias tradicionales, la chica de la curva, todo esto. Y un día una vecina, cuando me fui a vivir a la fábrica militar, una vecina, creo que habré tenido 8 o 9 años, le habían regalado Socorro de Elsa Bornemann. Y leímos un cuento, nos juntamos, leímos un cuento y ella me dijo, "Oh, si querés te lo presto". Y me lo prestó. Leí otro cuento más y golpeé en la puerta y era ella que la madre le había dicho que no me lo podía prestar, que los Ah, libros no se prestan, no sé, y se lo tuve que devolver. Y, y me quedé re mal y mi mamá sé que me vio que yo estaba terriblemente mal porque yo quería terminar de leerlo. claro. Y me dijo, ahí vengo, se fue. Y fue hasta el Piojo. En ese momento el Piojo era el único que tenía, lo amo el Piojo, era el único que tenía librería acá en Villa Claro. María. Y volvió, o sea, hizo un viaje a la fábrica militar hasta el centro de Villa María. Me compró ese libro y me lo llevó porque yo me había quedado súper mal. Y fue mi primer libro, el primer libro mío y nada, y ahí quería ser escritora de cuentos de terror y quería ser como Elsa Bornemann y bueno, ahí empezó Esta aventura. la obsesión con la literatura sobre todo, que, mm, que bueno, que igual es el arte en general mi súper interés, pero la literatura creo que se empezó a convertir en una obsesión porque creo que las historias ayudan mucho a interpretar el mundo. A las personas autistas nos enseñan mucho, tenemos tantos problemas de interpretar el comportamiento humano que nos ayudan un montón. Totalmente, totalmente. Y eso fue algo como que sentía que leía y iba comprendiendo. Ah, por eso actúan así, por eso actúan así. O sea que vos a través de la literatura pudiste comprender desde tu mundo interno el comportamiento y el mecanismo de pensamiento de los demás. Sí, 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 sobre todo las reglas, las normas sociales. Para un autista las normas sociales no tienen sentido. Bien. Eh, entonces,
son convenciones que a veces están instaladas como casi instintivamente y que para nosotros no tienen sentido y a veces tampoco sabemos cómo comportarnos. Es muy... Bueno, yo tengo el problema de no saber cuándo retirarme, que me tengo que ir de una conversación y no puedo decir, me tengo que ir. Claro, No sé en qué momento es adecuado o no. Cosas bueno, que me pasan muy seguido, de encontrarme ahí en el pasillo de la universidad y ponerme a charlar y yo estar apurada porque tengo que llegar y esa persona no, y no saber cómo decirle sin quedar mal. Bueno, cosas que son claro, súper complejas para nosotros y que nos ponen muy mal y que para las personas neurotípicas yo creo que las resuelven con una soltura claro. y bueno, y en esto de bueno, ser siempre rara también, de estar bastante excluida de mis pares, la literatura sigue siendo un refugio, sigue siendo Importante. un lugar seguro. Totalmente, totalmente, totalmente. Contanos, Virginia, antes de preguntarte, porque por supuesto me interesaría preguntarte unas cuantas cosas con respecto al autismo, ¿no? En primer lugar, mandarle un saludo a Gabriela Iser de Familia Sí. SEA, claro que sí. Pero antes de abordar el tema del autismo, que, bueno, cruza toda tu vida, ¿no? Y la de tanta gente, ¿qué crees que te aportó? Aparte de lo que nos acabas de contar, ¿no? Que la literatura te aportó esto de comprender un poco cuáles las reglas del juego de la sociedad en general, pero ¿qué crees que te aportó desde hoy, o desde la mujer que sos hoy, las letras, la palabra, el haberte sumergido en esta profesión? Y yo siento que es lo que soy, más que muchas veces siento que es prácticamente lo único que me dediqué a construir con certeza. Mi mundo, sobre todo lo que tiene que ver con mi biblioteca, o sea, mi biblioteca en todos los sentidos de la palabra, porque yo tengo una biblioteca mental Claro. que obviamente está muy relacionada a mi biblioteca real, pero a veces hay libros que yo he leído de otro lado y los tengo puestos en mi biblioteca imaginaria y suele ser muy gracioso porque a veces estoy dando clases y quiero acordarme de un libro, me acuerdo de una escena hace poco acá en la facultad y quería acordarme el nombre de un autor y no lo recordaba, pero me acuerdo que el libro está en mi biblioteca acá, de un autor de filosofía, eh, y, y era, sí, es este libro, no me acuerdo el nombre, y hasta que yo lo puedo ver, lo veo, que era Boris Groys, Volverse Público. Ay, qué Y bueno. mis alumnos estaban todos mirando ahí, y cuando los veo de vuelta, los miro, le digo, estoy mirando mi biblioteca. Y se largaron a reírse, y nosotros todos estábamos mirando qué hacías con el dedo, y no entendíamos. Y digo, y bueno, le digo, chicos, es así, cuando uno es autista uno tiene que mirar. Pero bueno, mi mundo es una biblioteca. Claro, Y creo que es lo que más me define. He decidido dedicarle mi vida a eso, sobre todo a la lectura, si bien escribo, porque es una forma también que encuentro de expresarme, de compartir mi mundo con el resto. La lectura ha sido como lo más significativo, lo más importante. Mi mundo está circunscripto a la lectura. Eh, por suerte trabajo de... Yo digo que me pagan por leer, porque dar clase es eso. Yo leo, estudio y voy a dar clases. Me pagan, digo, puedo hablar de lo que estudié, que me ayuda a terminar de comprenderlo y es algo que a mí me apasiona, ¿no? No puedo, es muy difícil frenarme cuando empiezo a hablar, incluso he estado una vez en una clase de literatura donde el profesor de primaria estaba hablando de una autora y estaba muy compenetrada en el tema y la clase terminaba a las 8 y el último colectivo era a las 9 para la mayoría de las chicas, que yo trabajo en General Cabrera en el profesor de primaria, y la mayoría de las chicas que están estudiando el profesorado son de los pueblos cercanos. Y el último claro. colectivo era a las 9. Y en un momento una de ellas, Lili, que la adoro, Lili me dice, profe, perdóname, pero
son 9 menos cuarto, nos tenemos que ir a tomar el colectivo. Y digo, ¿por qué no me avisaron antes hace 45 minutos? Y dice, que era tan interesante, y vos estabas tan feliz. Me dice, que Ay, no qué te queríamos hermoso. interrumpir. Pero interrúmpanme. Digo, vayan, 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 le digo. Claro. Pero es eso, no sé cuándo parar a veces porque yo podría estar horas y horas Mira, hablando. con todo esto que me contaste, me nombraste una palabra que me parece que es la que describe un poquito, define un poquito esto que te pregunté, ¿no? Y es la pasión. Me Sí, apasiona, dijiste. ¿Viste? Cuando uno dice esto me apasiona, es porque no encontrás de qué otra manera nombrarlo o clasificarlo. Y cuando utilizamos, creo yo, vos me vas a corregir, que sos mucho más experta que yo en el uso de las palabras, cuando uno por favor. utiliza la palabra pasión es porque ya está, ya desbordó todo lo físico. Sí, 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 totalmente. Incluso yo, por ejemplo, en autismo se les suele llamar, los neurotípicos dicen que los autistas tenemos intereses obsesivos. Y a mí no me gusta porque yo no creo que las obsesiones están mal. Cuando uno está obsesionado con algo, no estás bien. Estás obsesionado, no puedes dejar de pensar y querés hacerlo. Y está mal, tenés que enfocarte en otra cosa, tenés que corregirte. Entonces yo, hablando con Gabriel, en un momento estábamos hablando y ella dice, no, porque eso es tu interés obsesivo. Hay varias palabras parecidas a obsesión. Y le digo, a mí no me gusta, le digo, Gaby. A mí me Claro, gusta o mi interés de hiperfoco o mi interés es restrictivo, obsesivo, como que me restringe, me condiciona. O pasión. pasión, Yo creo cuando hablo con todos los autistas, si estoy en hiperfoco porque esto me apasiona. O tal sea, cual. los autistas tenemos em, esto que creo que es, para mí es lo que más me gusta de ser autista. Todos los autistas que conozco han desarrollado una pasión. Y, y bueno, a mí me acuerdo que mi ex marido me decía, yo envidio esa pasión que tenés. Y yo digo, ¿cómo? Yo no entendía que hubiera gente sin pasiones. Claro, Y después descubrí que era una cosa muy de autista y digo, este tipo de pasión así tan descarnada es autista. Y es algo de autista que a mí me encanta, que si claro. a mí me dijeran, y lo comparto con muchos compas autistas, si a mí me dijeran hoy, vos tenés que entregar tu pasión y dejás de ser autista, yo digo, no, no, no. O sea, no, no, no. Decime qué más tengo que renunciar. Tengo que Claro, seguir renunciando a tener amigos, tengo que seguir renunciando a soportar luces, tengo que seguir renunciando a un montón de cosas, sigo renunciando. Tengo que tener más meltdown, tengo más meltdown, pero no me dejes sin mi pasión porque eh, es lo que construí, es toda mi totalmente, vida. totalmente. Doctora en letras, ¿qué Sí. es el silencio para vos? A mí me gusta mucho el silencio, pero exterior, ¿no? Porque creo que la mente autista no conoce el silencio real. Y también en la hipersensibilidad, para mí el silencio era una metáfora, siempre fue una metáfora. Digo, ¿qué? Si nunca hay verdadero silencio. Claro, Siempre hay un sonido, siempre hay un ruido, siempre hay palabras, siempre está la mente diciéndote cosas. Y bueno, resulta que hay gente que sí percibe de verdad el silencio, pero hay, digamos, muchas formas de comprender, ¿no? El silencio. El silencio físico es eso. Y después está el silencio de la falta de palabras, que puede tener varias formas y que creo que lo que más recibimos en nuestra vida, las personas diferentes, no solo los autistas, sino es este silencio de los otros como no darnos respuesta. claro, Eh, y ese silencio es doloroso. O sea, en algún punto hay un silencio necesario que en mi vida no está, que es el silencio de poder apagar los oídos en algún momento y las voces de los otros y la propia de la cabeza y el otro silencio que es dolorosísimo, que es cuando uno reclama algo y espera una respuesta y lo único que recibe es silencio.
Claro, El ghosting social, no solo el ghosting de parejas, pero para mí ese silencio es muy doloroso. Creo totalmente. que en mi vida son esas dos cosas, la imposibilidad del silencio físico y la posibilidad del silencio doloroso. Totalmente. Hicimos un silencio como una respuesta. Sí, Tal cual, tal cual, una tal cual. respuesta muy violenta. Claro, Creo que la respuesta del silencio tiene una violencia que es inconmensurable. claro, 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 totalmente de acuerdo. Em, Recién hablabas, desde lo que hace el autismo, estás hablando de una hipersensibilidad. Me gustaría que compartamos, si se puede, con nuestra querida audiencia, un poquito qué es ser autista, qué significa esa experiencia de vida. Ser autista es una identidad, por sobre todas las cosas. Cuando tu identidad no tiene nombre, o sea, vos nacés autista, pero alguien te tiene que dar que certificarlo, digamos. Alguien te tiene que decir, vos perteneces a esta manada. Claro, Em, y en el proceso en el que vos no perteneces, recibís muchas etiquetas violentas. Hay una frase muy violenta con la que me encuentro muy seguido últimamente, es esto de, ay, no te etiquetes. ¿No somos acaso todos un poquito autistas? No. claro. Discúlpame, pero no. Déjame que yo me ponga esta etiqueta que me gusta y me saque de arriba las de rara, ridícula, mala persona. O sea, déjame que me saque estas que todos me pusieron, sobre todo la de rara. La de rara estaba, pero enorme. eh, y que me ponga esta que a mí me gusta y que es mi identidad. O sea, creo que cuando llegué a la respuesta hace un año casi, hoy el 11 va a ser un año, cuando di con el diagnóstico, fue un alivio tan grande. Hoy hablaba con una amiga y me decía, vos estabas tan feliz ese día, y ella es una de las amigas más importantes que tengo. Y le dije, fue una de las primeras personas con las que hablé, y ella dice, yo lo negaba, me decía ella, y hoy sé que estás tan bien ahora, y estabas mal antes, porque claro, tener un montón de condicionamientos, irte adaptando sin entender el mundo, aceptar cosas que no entendés, hasta que finalmente sos autista, te reconoces y de repente alguien te hace un chiste y vos no lo entendés, le decís, che, pero ¿es un chiste o no? Y te dicen, sí, Virginia, es un chiste. Ah, ok, listo. Ajá, Y así, y el otro te queda, pero... Y no, es que si no era un chiste me enojaba, si es un chiste no me enojo. O claro, sea, así así de es simple, simple. pero yo no lo estoy entendiendo naturalmente como puede hacer el cerebro neurotípico. Claro, Entonces, fue la respuesta, el ponerle nombre a todas las etiquetas que me pusieron a lo largo de mi vida fue un alivio. Fue un alivio, fue paz, fue una identidad y un lugar en el mundo. Cuando yo, en los años 90, estaban muy de moda las series de extraterrestres. Yo era muy fan de los expedientes X. Me encantaba todo y me daba mucho miedo a los extraterrestres. Y una de las razones por las que me daban miedo era porque yo, leyendo, había descubierto de dónde venía yo. A mi mamá la habían secuestrado porque mi hermana tiene 8 años más que yo y durante todos estos años no se pudo quedar embarazada, era sospechoso. Y de repente se quedó embarazada, ya había dejado de buscar y se quedó embarazada de mí. La habían secuestrado a los extraterrestres y le habían implantado un embrión. Y ese embrión era yo, y por eso yo no encajaba y no era como nadie. Y no, ajá, no me parecía nadie en mi familia, en la personalidad, en los gustos, en los intereses. Y no compartía con nadie del entorno nada, y no tenía amigos. Y pues por eso es porque soy extraterrestre, y entonces mi miedo era que un día me vinieran a buscar los extraterrestres que me habían implantado y me llevaran. mirá, Entonces tenía mucho miedo y tenía muchas pesadillas con respecto a que me venían a buscar los míos, claro, los otros extraterrestres, porque yo no me yo quería estar con mis claro, padres, claro. sobre todo con mi abuela. Sobre todo era eso, no quería que me sacaran del lado de mi abuela. Claro, tu abuela te cuidó Eh, mucho, te... sí, sí, mi abuela fue muy importante para mí.
Bien. Mi abuela la perdí hace poco tiempo. Mi abuela me contaba muchas historias. Eso siempre. Mi abuela y mi abuelo, los dos. Pero mi abuelo ya hace bastante que falleció y me contaba muchas historias. Mi abuelo me enseñaba a contar historias, me las hacía memorizar, tengo muy buena memoria y yo las contaba, las repetía una y otra vez. Un comportamiento muy autista también en el repetir cosas. Y, y bueno, y mi abuela era esto, era contarme muchas historias y para mí es la persona que más amé en este mundo, mi abuela. Totalmente, totalmente. Qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Yo también tuve una relación maravillosa con las dos abuelas, pero sobre todo la materna, ¿no? Que siempre digo andaluza, así que, y bastante descontracturada. Entonces, sí, es un amor único ese. Sí. Nosotros cuando llega la mitad del programa, siempre brindamos una canción grabada por nosotros en vivo, porque casi nunca nos gusta grabar en estudio, nos Ah, gusta esta cosa de que se genera del vivo. Y lo elige el maestro Diego Hernán González, así que si te parece, vamos a escuchar la canción y sí, al por favor. regreso de la canción vamos a seguir desandando este camino maravilloso y tan necesario para todos y todas nosotros, nosotras. Maestro, señora directora, cuando ustedes quieran, vamos con la canción, que al regreso les diré cuál es, porque también es una sorpresa para mí, no sé cuál van a poner. Vamos nomás, por favor. Con el llanto de tus ojos y las manos sin destino te vi partir. Destino cruel que así mató aquel amor que nos perdió. Qué bárbaro, qué Adiós. hermoso. Mucha gente, me imagino que sí. Que te grité al partir, ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí sin escuchar tu voz ni tenerte aquí. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós, qué enorme soledad me quedó sin ti. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós, qué enorme soledad me quedó sin ti.
maravilla, ¿eh? Qué maravilla. O sea, qué maravilla, vuelvo a repetir, no es que yo esté alabando mi propia interpretación o la de Diego. Digo, qué maravilla ese momento, esa canción, Adiós, de Mariano Mores Martínez. Bueno, esa es una canción que el maestro Diego Hernán González eligió para dedicarte la voz de nuestra parte con todo corazón. Bueno, muchas gracias. Me encantaría ahondar ahora un poquito en tus obras, en tus hijos, así se les dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ir mostrando, por ejemplo, vuelvo a señalar el último, que como dijimos, es Mutis por Foro. Yo me voy a acercar a ver ahí, para que pueda quedar, puedan congelar la imagen, si puede ser. ¿Sí? Bueno, este es Mutis por Foro. Es el último libro que escribió precisamente la doctora Virginia Ventura. Contanos un poquito de qué trata el libro. O sea, obviamente lo tienen que ir a comprar para leerlo, porque no hay cosa más maravillosa que poder leer una historia en un libro, pero sí un avance, un tráiler Sí. verbal. Sí, cómo no. Bueno, ese fue un libro que surgió de... a mí me encanta el teatro. Creo que, bueno, mi mamá cuando vio que yo era muy chiquita, habré tenido 3, 4 años, que no sé decirte mi edad, sí sé que todavía no sabía leer bien. Y yo aprendí a leer a los 4, o sea que debo haber estado recién cumpliendo 4 o 3 años. Y ella veía que yo no hablaba mucho. Eh, y entonces decidió mandarme era la Escuela de Declamación y Artes Escénicas, que es lo que hoy se conoce como La Llave, Claro. y donde, bueno, básicamente me enseñaron expresión corporal, y fui muchos años ahí a la escuela, fui como hasta los 10 años, y bueno, me ayudó mucho, pero había un aspecto del teatro que a mí me resultaba un poco complejo de abordar y que yo en ese momento obviamente no sabía por qué, y que es el aspecto corporal y todo lo que tiene que ver con... hay mucho contacto físico en el teatro, o sea, hay mucho juego Claro. con el cuerpo y contacto físico que a mí no me gusta. Eh, Tengo mucha hipersensibilidad táctil, muchísima, y era algo que fue como la decisión mía de dejo de hacer teatro de muy chiquita, porque no sé, no quiero ir más. Claro. Y dejé. Y entonces lo que empecé a hacer es a consumir teatro. Y tengo una amiga que amo con todo el alma, Fernanda Laudecina, que también ella me empezó a llevar a ver obras locales. Ella estaba en una compañía de teatro con Juan Pablo Amante, Juan Pablo. con Leti Soria, y Leti. empezó a invitarme y yo empecé a ir y empecé a amar el teatro independiente. Y con ella lo conocí a Pablo Barone en una obra que se llama Merlin Club, que escribió él, que le hicieron, no sé, 150 funciones, creo que es, no recuerdo bien el número, pero eran una barbaridad de funciones, y que fue una obra que yo me gustó tanto que la fui a ver 2 veces. Y bueno, y siempre estuve muy cercana al mundo del teatro, pero desde la expectación, ¿no? Y Claro. más que desde la interpretación. Y siempre quise, y sigo queriendo, escribir teatro. Escribir, uy, qué lindo. Sí, sí. Y tuve la oportunidad una vez que me llama Rocío Orozco y me dice, tengo que hacer una obra de terror para el museo, ¿te animás a escribirla? Sí, dale. Y armamos una obra de terror para el museo que aparte está escrita, digamos, el problema que tiene es que está escrita para ser interpretada solamente en el museo de acá, Villa María, porque está basada en un caso real de fantasmas en el museo. Y en una persona que trabajaba en el museo. Maravillosa ella. Qué lindo. Y bueno, y después hice una obra, hice esta obra, después me llaman otras personas para escribir otra obra. Se hace, viene la pandemia, no se hace más. Y cuando volvíamos de la pandemia, la obra se estaba por volver a poner en escena y habían eliminado mi nombre de la dramaturgia.
Y me sentí muy desilusionada, llamé a Argentores, pregunté si me correspondía estar y bueno, Argentores me tomaron una denuncia, todo y bueno. Y terminó todo muy mal, eran personas amigas, fue muy, muy doloroso. Para una persona autista ser traicionado es dolorosísimo. Yo me deprimí mucho y fue como algo, digo, no, yo no me puedo enemistar con el teatro. Claro, Y dije, tengo que escribir sobre teatro. qué hermoso. Y bueno, y empecé a escribir este libro. Me acompañó una persona muy importante para mí, fue como un poco mi guía, que fue Seba Giordano. Y él me acompañó en eso de ir eligiendo, de conocer ciertas cosas del mundo teatral villamariense desde el lado del actor. Y bueno, primero Seba me recomienda a Mona, yo había hablado con Flor Bringa, Mona me dice tenés que entrevistarlo a Raúl Swim, surge mucho el nombre Pablo Barone ahí, lo llamé, digo, vos sabés que yo te admiro profundamente, quiero que estés en el libro y bueno, Pablo también. Y surge lo del Estilóbato, que el Estilóbato para mí había sido como espectadora algo espectacular para Claro. y empecé a recuperar un poco toda esa historia que no estaba en ningún lado. Qué maravilla lo que hiciste. Así que bueno, Realmente, porque vos, estoy muy orgullosa de ese trabajo. claro, claro que Muy. sí. Vos fijate que yo escuchándote, por la situación en la que terminás cayendo en la construcción de este libro, en la creación, no construcción, en la creación de este libro, es, o sea, estás utilizando la herramienta que todo artista desea llegar, poder utilizar el arte sanamente para transmutar, para evolucionar un dolor en una obra, justamente, ¿no? Y eso creo que es la vida. Sí, creo que sí. Y creo que la palabra y el arte han sido como las formas de transmutar el dolor que he tenido siempre. O sea, también por eso escribo terror, quizás. Primero Claro. porque por culpa de Elsa Bornemann, pero también eh, porque el terror es una forma muy linda de transmutar el dolor, porque eh, de repente podés crear personajes siniestros, inspirados en gente que te ha hecho daño, que no es siniestro, obviamente, pero es como Lógico. que tomas todo lo malo y construís un personaje horrible y de alguna manera lo destruís. Y esa forma es que, bueno, que justamente la venganza, una escritora, ay, ¿quién era en este momento? No me sale el nombre. Que decía que ser escritor es una forma de vengarse todo el tiempo de aquellas personas que te hacen daño. Ni siquiera era una escritora de terror, una escritora infantil. Pero no me sale ahora el nombre. Ya va a venir, ya Sí, va a ya va venir. a venir, porque la vi en vivo y fue tan genial eso que dijo que me quedó así grabado, así, Claro. tal cual. Que escribí un libro de una escuela y era de una forma, me vengaba de la maestra que me había hecho mal, dice, los ponía ahí a esos personajes. Y bueno, creo que el terror tiene mucho de eso, de transmutar el dolor, bueno, Sangre creo que es un libro que construí de Eso. muchos años. Ahí venimos muy bien, ahí venimos con este libro que lo presentó la propia autora, Sangre. Este es el primer libro, ¿me dijiste que era este? Sí, es el primero, salió en 2014 por Llanto de Mudo, que es la primera edición, esa que está toda deshojada ahí que la traje. Y esa es la edición que hicimos con Apócrifa porque el terror se vende bien, tiene un impacto muy fuerte con el público joven. De hecho, este libro ya está, digamos, está agotado, tendríamos que Wow. reeditarlo. Se agotó rápido, hace rato que se agotó, hace varios años. No lo hemos reeditado, está dentro de los proyectos, pero bueno, estamos complicados con Apócrifa. Y yo tenía ganas, después empecé, cuando me separé también, mucho dolor, esto de sin comprender muy bien muchas cosas. Cuando yo me Claro. separé había actitudes de mi ex que yo no sabía por qué estaba haciendo lo que hacía. Un poco la historia de mi vida, muchas veces me pasó que no podía interpretar las actitudes del otro o por qué me había mentido, me había dicho que esto se iba a resolver así, se está resolviendo de otra manera. Claro. Digamos, cosas que yo no comprendía y,
y bueno, y hay 13 casas para morirte, era como justamente eran Es el segundo. el segundo, que el 13 tenía que ver con que yo me separo un martes 13. Ah, mira. Tuvimos 2 separaciones, las 2 fueron martes 13. Y dije, bueno, en cierta forma voy a, a exorcizar el número 13 un poco, a ver si lo logro. Y, y entonces, y después, muchos de los cuentos de ahí tienen todo que ver con los dolores que iba atravesando y una forma de intentar comprender, porque a veces al autista también es muy difícil comprender nuestras propias emociones porque son demasiado grandes. Claro. Yo con mi psicóloga llegamos, le hice yo, le armé la metáfora de las hadas. James Barrie en Peter Pan dice que las hadas son seres tan chiquititos que solamente les cabe una emoción a la vez. Por eso el hada a veces es muy mala y a veces es muy buena. O sea, cuando ama solamente puede amar, cuando odia solamente puede odiar. Entonces parece que es mala, pero en realidad es que tiene mucho odio en ese momento. Ah, mira. Entonces yo digo que los autistas somos como las hadas. Nos caben una sola emoción, no porque seamos muy chiquitos, sino porque las emociones son demasiado grandes. Son demasiado grandes, sí. Entonces, en eso pude lograr a veces entender cierto nivel de tristeza que me desbordaba. La contratapa la escribe un amigo mío, Nicolás Biglietti. Nicolás Biglietti, que es escritor de terror también, que es uno de los amigos que más quiero en este mundo. Esos son los compañeros de vida que he logrado tener que me ayudan a entender el mundo. Claro. El negro, Nico, es uno de ellos. Y bueno, y él como que siempre me dijo, es un ritual lo que hiciste en este libro. Siempre me dijo, es un ritual sí, es un ritual para sacar esas emociones, pero también para mí era para entenderlas, a ver qué me está pasando, qué forma tiene esto, Claro, claro. qué es esta cosa que veo en el espejo que no me reconozco, quién es, o sea, y cosas de ese tipo que me iban atravesando, el enfrentarme a mí misma, el conocer, el ir empezando a descubrirme autista porque ya no podía engañar a nadie Claro. y fue todo un proceso que se terminó de cuajar el año pasado cuando busqué el diagnóstico, concretamente. Qué importante. Quería leer la última parte de lo que escribió Nicolás Biglietti, que me parece muy interesante. Dice, no es, después de todo, más que la invitación a encontrarnos con nosotros mismos, sin tapujos, medias tintas ni filtros de Instagram. En el medio de la noche y en completo silencio, ¿se les ocurre algo más terrorífico que mantenerle la mirada al reflejo que nos devuelve el espejo? Qué impresionante, maravilloso, ¿eh? Sí, sí. No, Nicolás creo que lo entendió mejor que yo el libro. No, Porque, maravilloso. Aparte de esto, es- perdóname un sí. segundito, ¿no? Que te interrumpa, pero esto que estás diciendo y esto que dice el libro y esto que comentaste recién, querida audiencia, esos títulos que usamos para encasillar a la gente, vos sos raro o aquella es rara, o aquel es medio esto, medio acoso, medio lo otro, hay una sola cuestión que tienen que tener en cuenta. Que a mí también me han intitulado por otras razones, pero me han intitulado en la vida, hasta que un día me hice fuerte por comprensión. Y cuando escucho que intitulan a alguien o me intitulan a mí, lo único que me sale responder es, ¿qué estás proyectando? Entonces recuerden eso, ¿eh? El pez muere por la boca. Cada vez que hablamos de alguien, estamos hablando de nosotros mismos y nosotras mismas, ¿sí? Qué maravilla realmente este encuentro, Virginia. Es Bueno, muchas muy gracias importante. igualmente. El terror. Escribir terror te ayuda o te abrió el camino para poder justamente transmutar esos dolores en arte, en una obra. Y precisamente, ¿no? Creo, y vos me vas a poder corregir, que el terror es el que nos invita a poder ir
a esas profundidades sin filtro, directo. Sí, sí, el terror creo que aparte tiene un simbolismo muy fuerte. Bueno, en el caso, me gusta mucho un texto de la Iseca que se llama El susto hace crecer. Un texto que se puede bajar, está en AIRA, que es el Archivo Nacional de Revistas Argentinas. Aira, AIRA, muy bien. Archivo Histórico de Revistas Argentinas, así es la sigla, eso quiere decir. Y está libre en internet, se pueden descargar todas las revistas que están subidas al repositorio. Incluso yo hice un trabajo con bibliotecología del INESER, donde recuperamos la revista El Gran Dragón Rojo y la Mujer Vestida de Sol que hicieron Alejandro Smith, Edith Vera y Norma Algarate. Ah, mirá. Entonces, esa revista, por ejemplo, que es villamarense, la única revista de literatura villamarense que existió, la pueden leer hoy en el Archivo Histórico Nacional, está a cargo de un equipo de investigación de muchísimos años del CONICET. Y bueno, mandamos todas las revistas y gracias a Anabela Gil, como siempre, la Biblioteca Mariano Moreno, que cuidan el archivo villamarense como nadie. Sí, sí, sí. La verdad que el trabajo que hacen a mí, lo que es archivo a mí me encanta, me enloquece. Si no fuera profe en bibliotecología sería alumna porque es una carrera maravillosa. Y bueno, y creo que en eso de lo que tiene el terror, esta idea de buscar los miedos, en ese artículo la ISECA hablaba de esto de que el niño tiene muchos miedos. Él cuenta la historia de él y su padre, la voy a tratar de resumir. Él cuenta en ese artículo que él tenía mucho miedo a irse a dormir a su cama, porque su cama estaba tenía que subir como una escalerita finita, como en un altillo, y tenía que ir apagando las luces, y la primera luz que tenía que apagar lo dejaba oscura, entonces el monstruo que vivía atrás de la escalera le podía agarrar las patas cuando subía. Pero si yo subía al altillo, atrás del ropero estaba la llave que tenía que meter la mano y el monstruo de atrás del ropero le iba a agarrar, entonces tenía que haber luz y tenía que saltar a la cama para que no lo agarre el monstruo que vivía abajo de la cama. Y bueno, entonces tenía toda una dinámica de que apagaba una luz, subía, prendía, bajaba, subía, bueno, cosas muy de Claro. niño, muy común en todas las infancias. Y él llega a la conclusión que de adulto se da cuenta de que ese miedo que él tenía era su padre, pero que la mente infantil no puede procesar, entonces crea monstruos. Y el terror, dice, nos ayuda a superar esos miedos. Leer terror nos ayuda a dejar de tener miedo. Por eso, bueno, por ejemplo, yo de niña era muy asustada y sí, sin embargo me encantaba. Y creo que a mí me sacó el miedo, el terror. O sea, el ver tanto cine de terror, el leer tantas historias de terror, me confrontó mis propios miedos y le fui perdiendo el miedo, porque el terror es una forma segura, o sea, desde tu casa, en un lugar seguro, o sea, donde vos sabés que no te va a pasar nada. Claro. Imagínate un nene leyendo una historia de terror en un sillón en su casa, donde pues grita mamá y su mamá viene corriendo y lo ayuda, o en la cama, y llora y sabe que viene alguien al rescate, que va a estar seguro y que va a estar todo bien. Puede enfrentarse a sus más grandes temores. O sea, el terror Totalmente. es para los niños, yo lo recomiendo muchísimo. Yo sé que quizás esa noche los papás van a sufrir porque van a tener pesadillas los niños y van a gritar, pero los va a volver más fuertes. Y les va a ayudar a enfrentarse a otros miedos de monstruos que dice la ISECA reales que están dando vueltas por ahí. Por ahí. Tal cual, qué maravilla, qué importante lo que estás comentando. Bueno, el tiempo voló. Yo creo que te voy a molestar este año un par de veces más, por lo menos, Cuando quieras. si vos podés, para seguir conversando. Realmente es muy importante. Pero antes de terminar y de invitar a nuestro querido Gustavo a que se sume a nosotros en el cierre de este miércoles de tu visita favorita, desde donde hoy estás parada, desde la mujer que sos hoy, sin tomar en cuenta en qué plano se encuentran, ¿qué le dirías a tu mamá y a tu papá?
qué difícil. Podés utilizar la tarjeta Paso, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Creo que, que bueno, que les diré simplemente que estoy bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Creo que para los padres que un hijo le diga estoy bien, es más que suficiente, ¿no? El mejor premio tal vez. Capaz que sí, creo que bueno, que el diagnóstico nos ayudó a todos a entender muchas cosas. Totalmente. Y decirles que bueno, que sí, que siempre voy a estar molestando porque es una necesidad, pero que a pesar de todo es como, estoy bien. Qué hermoso, qué maravilla. Yo le quiero agradecer públicamente a Juan Pablo Amante porque él fue quien me compartió el contacto de Virginia y es un ser extraordinario, una mujer que hay que seguir conociendo, de quien hay que seguir aprendiendo. Así que agradecemos junto a Diego, a Gustavo, Patricia, enormemente que te hayas acercado y de que hoy nos podamos estar así tocando. Te voy a invitar a ponernos de pie. Dale. Y vamos a convocar a nuestro querido Gustavo Caroni para hacer el cierre despedida de esta maravillosa visita, en tu visita favorita, valga la redundancia, de la doctora Virginia Ventura, a quien vamos a tener prontamente nuevamente por aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que ha sido un gusto enorme escucharte a esta hora de la noche, como decimos habitualmente, con Diego Hernán González, el maestro, y Emiliano Cándico, este dúo por la vida que nos sorprende semana a semana con invitados tan especiales. Felicitaciones, gracias por acompañarnos en esta noche, por traernos tu material que vamos a leer, que queremos inmiscuirnos y compenetrarnos con el mismo. Nos enseñaste un poquito de lo maravilloso de las letras, de la profundidad y lo importante que es comprender a las personas con autismo. Todos conocemos a alguien, ya sea en la familia, en nuestro círculo íntimo de amigos o compañeros de trabajo. En el caso, tengo un amigo que tiene un hijo con autismo y qué importante que es abordar estos temas en televisión en vivo y en directo. Estos son los temas que forman parte de la vida cotidiana de la gente, de las personas, de los seres humanos, y hay que darle tiempo. Es una fabulosa inversión de tiempo hablar de letras, de literatura, de autismo, de afecto, de familia, de amistad. Gracias por venir, doctora. Gracias, Virginia. Ahí estaba leyendo algunos mensajes de la gente que estaba feliz de escucharte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Por favor, por favor. Y bueno, nosotros agradeciendo nuevamente a Virginia, por supuesto, cerramos tu visita favorita de este miércoles, que luego, al regreso de la pausa, más Radio TV con Gustavo Caroni, por supuesto. Y como siempre decimos, lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas. Muchísimas gracias.